la voz para el cambio. Me ha dicho el internacional don Juan Francisco que ustedes se comentan, pero también tienen unas reflexiones teológicas con el pastor Reyes Álvarez y también con las combinaciones de siempre. Ustedes se recuerdan de los emblemáticos del Sanedrín. Pues bien, Voz para el Cambio ha hecho una cirugía y dentro de esa cirugía don Juan Francisco ha hecho un inyecto, ha podido inyectar o como en forma de un paracleto para así podernos tener aquí con media hora o 45, media hora. Pues bien, la semana pasada siempre empezábamos con una historia y la historia era acerca de un calvo, ¿no es verdad?, que narraba en su andar acerca de tres personajes y de Villafaro a la San Vicente. Uno por cierta inspiración y parte pedagógica, a veces se hace la deducción, pero deducción pedagógica, y si usted es un buen lector, usted agarra el tema de cada libro y cuando usted ya va llegando a cierta página, usted se da cuenta de qué se trata el libro, porque el esqueleto es como antes los muchachos decían que el cuerpo se dividía en tres partes: cabeza, tronco y extremidades, pero que también te decía otra parte que era los dedos en 5 partes, y eso deducía. Y la abecedaria, que eran 28 letras, pues cuando tú llegabas a aprenderte estas 28 letras, pues ya usted salía leyendo, aunque ya ahora con el compartimiento de la ciencia cibernética, que es ya todo es artificial, conocimiento artificial, esa ciencia. Pero yo no veo al doctor don Juan Francisco, otros tienen que entrar a la inteligencia artificial para entonces poder ver al mundo en su dimensión. Pues bien, entonces el calvo inicia con su libro hablando del callejón de los perros. Pero algo él escribe acerca de una anticomedia de que a veces usted se reúne con gente y al cabo esa persona no es potable, esa persona no tiene principio. Y Cristo ha llamado que el que es a mitad del mundo se constituye en enemistad con Dios. Y cuando se habla del mundo, se está hablando del bagazo, de lo que muelen y el bagazo. Entonces, el hombre probo, el hombre que conceptualiza, como decía Leonel Fernández, que conceptualiza, aunque él conceptualiza, pero en filosofía. Pero el hombre que conceptualiza en teología es un hombre netamente probado, es un hombre netamente purificado, es un hombre que sus acciones y su caminar no es como camina
el mundo. Mi paso doy y mi paso dejo. No es como el mundo lo da. Entonces, volviendo el paso del calvo, ese hombre brillante, me hizo quedar mal porque al inicio yo estaba criticando aquí en esa mesa acerca de que yo le decía que cómo tú vas a poner a tu hijo a interpretar si tu hijo no ha vivido la vida que tú vives. Él trató en la exponencia de filosofar, pero sin embargo él es tan noble, don Meléndez es tan noble que en su escrito detalla el por qué es Callejón de los Perros. Detalla de 3 personajes que el que ha leído la literatura de Calito y Melibea y la vieja Celestina, entonces puede ver la tragedia de esas 3 personas. Como vivía uno, que era una ratica, un delincuentito, y otro que en sí aparentemente lo apoyaba y meramente quizás no se daba cuenta la vida de aquel muchacho que andaba así del grupito, cartereaba, hacía. Y hay muchos padres que viven bajo de este flagelo, defienden, protegen a los hijos, pero en el momento dado son capaces de cualquier cosa. Dejar que lo desacrediten, dejar que lo maten, pero sin embargo el hijo anda con gente que usted no sabe quiénes son. No llevan el cuidado, ni tampoco usted tiene tiempo suficiente para educar. Ahora, cuando hablamos de la palabra educar, quizás es una palabra muy arriba, pero usted le dedica tiempo al joven, al muchacho, usted sabe en qué anda y usted le da su alimento y más luego, y usted lee la palabra con ellos en la mañana y usted es capaz de enseñarle las 28 letras de la abecedaria o enseñarle los principios bíblicos, aunque para muchos es muy obsoleto hablar de los principios bíblicos. Que por cierto, hay una ley de que la Biblia debe ser leída en las escuelas, porque los hombres grandes que han podido triunfar, los grandes intelectuales, han tenido que estar de la mano con Dios, han tenido que llevarse de los preceptos, los principios de la ley de Dios para poder accionar en su grandeza. Grande es don Pelayo. Grande es porque tú eres el que ha ayudado, el que está ayudando a esos grandes intelectuales que escriben y dan charla por doquier. Su libro, siga escribiendo, porque usted es un compositor, usted es un pensante. Pero así también vamos a traer a este programa para que usted esté la vice síndico, que es tu discípulo. Y entiendo que su imprenta debe ser la imprenta más bendecida sobre todos esos hombres que tú has hecho y mujeres que hoy algunos son vicesíndicos, otros son secretarios, ministros. Y no he visto justo desamparado ni su simiente que bendigan panes. Entonces por eso entiendo que grande eres y sus hijos tienen que subir como la flota, porque tú eres luz.
Y si sus ojos son luz, su cuerpo también están adornados de luz. Pues bien, eso ha sido la reflexión acerca de un hombre. Señores, usted y yo, don Juan Francisco y el sacerdote hacían un comentario acerca de los moteles, de los hoteles. A veces se comenta, aunque la Biblia dice que cuando de ti dicen algo que es mintiendo, gócese y alégrese, es porque su galardón es grande. Fíjese, don Juan Francisco como abogado, y este es su humilde servidor, en ocasiones cuando usted tiene casos en esos pueblos, casos que duran varias horas, usted tiene que llegar temprano. Cuando usted hace un receso y está cansado, si usted no tiene una casa de un amigo, de un pariente, usted tiene que irse a un motel o un hotel y ahí recluirse un rato. O algunos que son medios se van a un restaurante y ahí en el restaurante se pegan su trago, pero no están descansando. Pero el que quiere descansar se van a un hotel o un motel y ahí abre su libro, ahí se acuesta media hora, y así vuelve en sí y lee su libro y se dirige al tribunal de nuevo, pero ya nuevo, hombre nuevo. Pero si alguien te ve salir de ese hotel o de ese motel y que tú no andas con tu esposa, ¿qué dirá? ¿Qué dirán la lengua? Por esto es que el hombre de Dios tiene que cuidarse, pero primero de Dios. Sansón, el hombre de Dios, tiene que protegerse con una vida y ser medio maduro. Sansón fue un hombre que Dios le dio toda la libertad y subió, pero Dios tiene su precepto. Le dijo la verdad a Sansón, como debió a su papá, a Manoa. El ángel vino y le habló, le dijo: Sansón, tú serás grande. Pero, ¿cuáles eran las condiciones que tenía que comer? ¿Cómo debió de actuar? No. Mucha gente quiere vivir un evangelio de cortina, quieren vivir una vida de apariencia, una vida de taparle boca a otro. Y Dios no, en Dios no hay coincidencia, Dios es Dios. Dios te da el poder, pero también te quita el poder. Si Dios te da el poder, te da las condiciones, te pone a competir, pero Dios hay que obedecerle. Mientras tú le obedeces a Dios, no hay mal. Ustedes ven que la gente hoy están diciendo de Donald Trump y que salió el hijo de... Señores, esos son pueblos que espiritualmente tienen que combatirse. Hay unos que todavía están bajo la ley, pero tiene una fuerza. No es una fuerza. Con él, Donald Trump, Israel, tienen que andarle fino a esta gente. ¿Cómo fino? Tienen que convocar a Dios y poner a Dios en primer lugar. Y que Dios sí le va a dar la victoria. Pero es Dios que le va a dar la victoria. No el hombre por sí solo. Así. Porque es que mientras están bajo la ley, todos esos pleitos están bajo la ley. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Hay un problema de desobediencia. Hay un problema de que no se adaptan. No se aman. Entonces, el pueblo de Israel que conoce a Dios y Donald Trump que está haciendo la veces como cristiano, aunque el cristiano
ya no lleva las almas físicas, sino en las almas espirituales. Donald Trump tiene que someterse a Dios con la autoridad de la palabra. Los cristianos debemos orarle a Dios. Los cristianos debemos, como dice Crónica 7:14, si mi pueblo sobre el cual mi nombre fue invocado, oyere invocar en mi nombre, yo, Jehová, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado. No tendríamos forma de pelear mucho, de tirar tiro. Recuérdense ustedes de Napoleón, es aquel general, aquel emperador que tenía toda la fuerza. Intentó un día ir a pelear con el pueblo de Israel en una ocasión que el pueblo de Israel estaba de la mano con su Dios. ¿Y qué le pasó? Empezó dique a llover, a caer neblina, a caer pedazos de hielo. Y cuando y después Napoleón se inventó que fue porque en la época que él fue una época que había frío. Es que no. Es que para el pueblo de Dios no hay época si no hay arrepentimiento. Si Dios está en la batalla, no hay quien pueda, porque Dios es Dios. Entonces, la batalla, Sansón perdió porque no se sometió a Dios y lo persiguieron. También mientras él se arrepintió, Dios le dio la oportunidad y murieron más de 3,000 personas porque él se metió. El general fue a Jericó y se sometió a Dios, no tuvo que tirarle un tiro, ganó la batalla. Así que mi hermano, mi amigo, hoy viernes le damos gracias a Dios por este espacio. Usted y yo no tenemos que hacer ningún tipo de esfuerzo si estamos en la mano de Dios. El callejón de los perros existe porque la gente no está invocando a Dios y no están como los samaritanos. Pero Dios es Dios. Dios es un Dios de limpieza, un Dios de bondad, un Dios que pelea por usted. Pero hay que limpiarse de toda la levadura vieja y botarle el viejo hombre que está viciado y andarle en luz, porque Dios es luz. Gracias por haber escuchado este mensaje hoy viernes del pastor Reyes Álvarez. Pues será hasta el viernes, si Dios lo permite. Estaremos con ustedes saludando el Ministerio de Trabajo con su gran equipo. Gracias.